Quisiera presentar a nuestro primer conferencista, que es el doctor Jorge Valencia Corominas, abogado por la Universidad de Lima, con maestría en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica y otra en Familia e Infancia por la Universidad de Barcelona. Bueno, me he tomado algunas licencias, soy un iconoclasta, ¿no? Entonces, me he tomado una licencia con el perdón del comité organizador, ¿no? Porque la ponencia era hace 100 años, yo le he puesto hace 200, porque claro, no me calzaba pues en el cuadro. Esta historia en la infancia no comienza hace 100, sino comienza hace 200 años. Esa es la primera licencia, voy a respetar, no te preocupes, el plazo exactamente. Y quiero acá tomar, gracias a Serrat, a Joan Manuel Serrat, ¿no? unos cuadros, las pinturas de este Bansky, ¿no? Que realmente representa la infancia de manera excepcional. ¿De acuerdo? Bueno, como diría Giddens, la idea de consagrar los derechos a la infancia es en términos históricos realmente reciente. Esto viene realmente con la Convención de 1989, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿no? La conceptualización, el hecho de reconocer a los niños, es decir, a los menores de edad como titulares de derecho para las legislaciones mundiales, es un tema realmente reciente, ¿no? Y acá una resolución que me gustó muchísimo de esta primera conferencia nacional, salió una resolución suprema ya por 1992, en el punto 3 se fijan los términos, ¿no? De este congreso que hoy nos trae 100 años después, creo que es buscar en la memoria, ¿no? Y los temas eran mortalidad infantil en el Perú y en Lima, sus causas y cifras, la alimentación de los niños, problemas relativos a la madre y que interesan al niño, protección de la maternidad, plan de coordinación para la asistencia social de la infancia, y el tema que a mí me ha tocado, que es la infancia retardada, degenerada y criminal, ¿no? Así era, pues, así era, ¿no? Estamos hablando de la época del tutelarismo clásico, ¿no? Yo voy a tomar dos puntos, la parte civil, que no la iba a tomar, pero pues dije, no, mejor la voy a presentar, y la parte penal, que sí era el tema que se iba a realizar. Pero el tema civil, o sea, desde la codificación napoleónica de 1810, 1812, posteriormente los códigos civiles que se vienen implementando en las jóvenes repúblicas, digamos, latinoamericanas, es muy importante. El tema de las incapacidades, ¿no? Claro, desde la sociología, desde la psicología y otros puntos de vista, pero básicamente desde el derecho vamos a hablar que el Código Civil de 1852 decía quiénes eran incapaces. Miren, ¿quiénes eran incapaces? Los locos, los fatos, los pródigos declarados para todos los accionistas que determinaban la ley, ¿no? Los casos en que los menores son capaces de algunos actos civiles está determinado por la ley. Sí se reconocía algunos actos civiles para menores de edad. Claro, lo hizo el Código de 1936 y el Código Civil de 1984, ¿no? Pero acá hay un tema importante, el concepto de la patria potestad, el concepto de la patria potestad. Y decía el artículo 28 del Código Civil de 1852. Están bajo la potestad de otros las mujeres casadas, que dependen de sus maridos. Claro, era un sistema de jefatura marital, no era un sistema de codirección marital. Derechos civiles y políticos a las mujeres, ¿desde qué año? 1854, entraron en vigencia en 1954, entraron en vigencia en 1956. Los hijos menores que dependen de sus padres, los hijos menores que dependen de los menores de 21 años, ¿eh? La mayoría de edad no era 18, era 21, antes fue 24, ¿eh? Ok. Los huérfanos que dependen de sus guardadores, los huérfanos, los esclavos que dependen de sus amos. La esclavitud lamentablemente estaba vigente en aquella época. Okay. El Código Civil de 1936 ya va a desarrollar el concepto de los incapaces menores de edad. El Código Civil anterior no lo hacía. Entonces decía, artículo 8, Código Civil de 1936, Código del siglo XX. Son personas capaces de ejercer los derechos civiles los que han cumplido los 21 años. Los menores de edad, no. Entonces, ¿quiénes son absolutamente incapaces? Los menores de 16 años, jurídicamente. Los que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento. Los sordomudos que no saben expresar su voluntad de una manera indubitable. Los desaparecidos cuya ausencia está judicialmente declarada. O sea, los menores de edad, ¿a la altura de quién?
de aquellos que no tienen discernimiento, de aquellos que tienen serias discapacidades para poder expresar su voluntad, ¿no? Por ejemplo, como los sordomudos. Decía, artículo 11, la incapacidad de los menores mayores de 18 años cesa por emancipación, por matrimonio y por obtener título oficial que autorice para ejercer una profesión u otro. Correcto. Los casos en que los menores de 6 años de edad puedan practicar algunos actos civiles está determinado por la ley. Sí, pues, el tema de determinados actos civiles sí estaba ya, por ejemplo, que el niñito vaya y tome, qué sé yo, pues un tranvía, podía pagar. Eso es un acto jurídico. Pago, me hace el servicio, yo te doy una contraprestación, un sol de la época. Sí podía ir a comprar un caramelo a una tienda, eso es un acto jurídico, sí estaba permitido por la ley. Viene el Código Civil de 1984. Este artículo 42 ya tiene las reformas que esta norma sobre temas de personas con discapacidad ya reguló hace unos 4 o 5 años aproximadamente. Dice, toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, O sea, primero, históricamente, fueron ¿quiénes? Las mujeres, a quien se les consideraron derechos. Después, ¿quiénes llegaron? Los niños, ¿a partir de qué año? De la Convención del año 89. Y posteriormente, esta Convención Internacional sobre las personas con discapacidad, que hace 3 o 4 años modificó el Código Civil respecto a reconocer, digamos, derechos a las personas. Es un tema súper interesante para comenzar a trabajar los derechos para las personas con discapacidades. En igual condiciones que los demás, con los demás y en todos los aspectos de la vida independiente que de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. El tema de la manifestación de la voluntad, un tema fundamental para las personas hoy con discapacidades, ¿no? Excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 años que contraigan matrimonio o quienes ejerciten paternidad. Esto es interesante. Porque para efectos, claro, pues una lógica que hoy sería inaplicable. Es decir, ¿cuál era el fin de toda persona? Contraer matrimonio, porque era un sacramento. Con Alejandro, unos años, me decía, claro, lo que pasa es que el conflicto entre lo terrenal y lo espiritual se acabó. Porque antes tú nacías y ¿dónde te sacaban la partida de nacimiento? En una iglesia. Donde te casabas en una iglesia y donde te morías al costado de una iglesia o debajo de una iglesia. ¿De acuerdo? Claro, entonces el conflicto entre el mundo espiritual y el mundo terrenal terminó con la Constitución Política de 1979, que ya zanjó las diferencias sobre la hegemonía de la Iglesia Católica. Felizmente pasó eso. Pero se reconoce el matrimonio de las personas de menor edad. Lo que pasa es que ahora sería impensable casarse a los 14 años. Mi abuelita se casó a los 15 años, en 1930 aproximadamente. Se casó a los 15 años mi abuela. Claro, porque el fin en aquella época de la mujer era contraer matrimonio. Y nada más, se casó a los 15 años. ¿No? Había estudiado algunos años la primaria, pero la dejó porque se casó con mi abuelo. O quienes ejercitan la paternidad. Esto sí es interesante porque es una de las modificaciones que hizo en el Código Civil hace 8 o 10 años aproximadamente, donde se reconoce que es una chica, digamos, mayor de 14 años, tiene un hijo, puede ir a los registros civiles y reconocerlo. Eso me parece sumamente interesante, ¿no? Pero el tema del reconocimiento del matrimonio para menores de edad, por excepción, que a mí me parece que debe ser derogado, es un tema interesante porque sí ha reconocido derechos a los menores de edad antes de la Convención sobre los derechos de los niños, ¿no? Entonces, el 43, que yo estudié, habla sobre los absolutamente incapaces. Entonces, ¿quiénes son? Los menores de 6 años de edad. Decía los sordomudos, mudos, ciegos, etc. Derogado por la ley de discapacidad que está vigente en el marco de la Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad. ¿Quiénes son relativamente incapaces? ¿No? Los menores de 16 años de edad, ¿no? Aquellos comprendidos entre los 16 y 18 años de edad. Comprendidos los menores de 18, perdón, entre los 16 y 18 años. Son relativamente incapaces. Los demás, derogado, los pródigos, los que incurren en mala gestión, etcétera. Okay. Pero estos conceptos, digamos, de incapacidad absoluta e incapacidad relativa van a ser modificados por el Código de los Niños y Adolescentes del año 2000, no del 92. Porque el Código de los Niños reconoce un concepto muy importante que está en las disposiciones generales o preámbulo del Código de los Niños del año 2000, que habla del concepto de capacidad especial. Y acá está Lucy Borja. Recuerdo, el primer caso que planteamos en el Perú fue un caso sobre generación. Cuando la señora Canachiro se levantó Rocky and Company, que estuvimos hablando hace unos días, Lucy.
cuando estuvimos hablando algunos días, cuando se llevaron a Rocky y la señora Kanashiro a las palomitas. ¿Te acuerdas, Lucy? Entonces, ¿qué hicimos? Con Rada Warner de Suecia planteamos la primera acción de habeas corpus, porque el Código de los Niños del año 92 ya permitía que los menores de edad puedan ejercer acciones de habeas corpus, y le planteamos una acción de habeas corpus. Cuando presentamos con el doctor Valdivia, que también nos ha dejado, ¿no?, la jueza no sabía qué hacer. Estaba con el código en la mano, el decreto ley 26.102. La primera acción que se planteó en el Perú de un habeas corpus fue sobre un niño de generación que fue detenido arbitrariamente, porque el código ya reconocía el derecho a la libertad. Y eso fue una propuesta ¿de quién? De Emilio García Méndez. ¿Qué dijo García Méndez? Derecho a la libertad. Nadie puede ser detenido, ¿salvo qué? Salvo un mandato judicial o en caso de que de flagrancia. ¿Y qué hacían los Rocky and Companies? Estaban durmiendo. ¿Dónde? Acá en el parque, o llamado Parque de las Aguas. Pero ahí dormían los niños que Lucy los llevaba luego al Instituto de Generación. Muy bien, entonces, el Código de los Niños, concepto de capacidad especial, importante en el año 2000, pero desde el año 92 ya era un reconocimiento de la titularidad de los derechos de los niños. Titularidad. Y eso en el marco de este proceso de constitucionalización de los derechos humanos. Es decir, hoy la norma ya no se acaba en el Código Civil, ya no se acaba en la Constitución. Hay que mirar hacia el derecho internacional de los derechos humanos, la Convención sobre Derechos de los Niños. En el caso de las mujeres, la Convención Belén du Pará, por ejemplo, el Sistema de la Organización de Estados Americanos, la Convención sobre los Discapacitados. Esto es algo fundamental. Ese control de constitucionalidad que deben hacer los magistrados. ¿De acuerdo? Yo diría que hoy podemos hablar de un tema de Código de los Niños y Adolescentes versus el Código Civil, porque el Código Civil es el fin del imperio del concepto patrimonial de los derechos de las personas. El concepto patrimonialista, y yo creo que el Código de los Niños va ganando, o ya ganó. ¿Por qué? Porque se impone el reconocimiento de los derechos de los niños. Esta llamada capacidad civil especial que yo comentaba. Es decir, claro, pero cuando hablamos de ejercicio, ahí ese es el tema de mi tesis doctoral, maestro, ¿no? ¿Hasta dónde se va el tema del ejercicio? Lo de titularidad es indiscutible, pero hay dos temas que son materia de revisión. ¿Cuál es? El concepto de la madurez, que dice la Convención, que Alejandro lo cuestionó hace 20 años, ¿no? Y el concepto de edad, que es transversal, pues, ¿no? Pero el niño ejerce derechos en función de su edad y madurez. Claro, Piaget hace 100 años hablaba de madurez. Hoy Quino no pudo hacer la segunda versión de Mafalda porque decía que sus sobrinos no lo iban a entender, porque los niños de hoy son distintos a los niños de ayer, ¿correcto? Los niños de hoy tienen información como nosotros no tuvimos en nuestra infancia, manejan redes sociales, manejan medios, están perfectamente informados. Apenas nosotros leíamos El Condorito, ¿de acuerdo? Hoy es imposible que los chicos no estén informados con este sistema de comunicación. Entonces, hoy el tema del debate es, efectivamente, nadie discute la titularidad. Lo que venimos a discutir es el tema del ejercicio, y esto tiene que ver con la opinión, el derecho a la opinión de los niños, niñas y adolescentes, la capacidad política y la capacidad civil especial. Escribimos un libro ayer sobre ese tema de la capacidad política y la capacidad civil, prologado por Alejandro Kucianovich. Ok, y ahora entramos a la parte penal. Los marcos jurídicos sobre la infancia, ok, a partir, claro, por eso me fui de 200 años, porque 100 años es imposible. Fui hasta principios de los 1800, ¿no? Y hay básicamente 3 etapas, y con esto, ¿cuánto tiempo vamos? A mí, hay 2 minutos. Una prórroga que dile, por favor, a la presidenta del comité organizador, Ivonne, 5 minutos más. Ok, el penal, hay 3 sistemas, ¿no? El penal positivista, que se inició a principios del siglo XIX, 1800, el tutelario de protección, que se inició a fines del siglo XIX, y la responsabilidad en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, ¿no? El penal positivista es interesante porque hoy hay grandes brotes para volver a tomar el penal positivista. Hace unos días estoy invitado a un canal de televisión con una señora, no voy a decir su nombre,
que dice que hay que rebajar la edad de responsabilidad penal de 18 a 16. Claro, el Premier también hace unos meses se le ocurrió lo mismo. Ya un montón de gente durante estos años se le ocurrió lo mismo. Y en el año 2000 a Fujimori se le ocurrió ¿qué cosa? Sacar el tema del servicio civil especial. Es decir, que a los chicos que eran pandilleros había que mandarlos al ejército. Claro, cuando estuvimos en la comisión, no sé si tú estuviste ahí, Alejandro, del reglamento, fuimos al ejército y lo que la gente hacía era emplear el uso de armas de guerra. Entonces ya te imaginas a los chicos que están un poco movidos y enseñarles el uso de granadas y el uso de fusiles AKM. Ya, ¿cómo íbamos a terminar? Increíble. Pero hasta el día de hoy hay gente que se le ocurre eso. Como la rebaja de la edad de responsabilidad penal 18 a 16. Y García Méndez desde los 90 decía eso, ¿no? La tendencia en América Latina es a incrementar las penas o a reducir la edad de responsabilidad penal. Respecto al Código de los Niños, se han incrementado las penas de 3 hasta 3, 7 y 10 años en el tema de sicariato y en el tema de violencia sexual. Y no hemos reducido los indicadores, eso lo dice Eugenio Raúl Zaffaroni hace 30 años. Dice, el tema del minimalismo del derecho penal. No podemos ir pensando que el incremento de las penas o le baja responsabilidad penal, o sea, hablamos de un derecho penal que ha fracasado. Hay que trabajar control social, que ese control social con los mecanismos no formales. ¿Qué son los mecanismos no formales? La escuela y la familia, básicamente. Ahí comienza todo en el tema de los chicos que viven en la calle, por ejemplo. La familia, ¿no? Entonces, este modelo básicamente se distinguía por el tema ¿qué? Del castigo, ¿no? Lo que interesaba era la pena para el castigo. Y hoy la lógica es la misma. O sea, ese sistema acabó hace más de 100 años y la gente quiere seguir pensando que hay que castigar de manera dura. Claro, al final la periodista me dio la razón cuando lee la prevención, de la familia, de las gemunas, de lo local, de lo focalizar el tema, el trabajo preventivo con el padre Chique, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, ¿no? Pero la votación fue que 554 estaban a favor de la ley de rebaja de la responsabilidad penal y creo que 45 a favor de nuestra posición. Claro, yo no voy a enseñarle a la gente lo que la academia ha investigado sobre temas científicos, etcétera, ¿no? Pero claro, yo le llamo, un artículo se llama las políticas criminales no emocionales, porque en los 90, Beto Ortiz, por ejemplo, hay que decirlo con nombre y apellido, levantó una figura del famoso negro Canevo, que eso dio como incremento, como producto, el resultado en el incremento de las penas. Entonces, esta primera etapa del penal positivista es clave, que fue derivado por el tema del tutelarismo clásico. Porque la idea, y estos movimientos sociales de mediados del siglo XIX, 1850, en Estados Unidos, derechos de la mujer, derechos laborales y derechos de las personas privadas con libertad, dijeron los chicos no pueden estar en penales con los adultos, porque la responsabilidad penal bajo el sistema anterior comenzaba a quedar a los 9 años. O sea, a partir de los 9 años mandabas a un chico a un juez penal y lo enviabas a una cárcel de adultos. A partir de los 9 años, sí, eso existió en el mundo. Y el tutelarismo, que no fue tan malo, como dice Emilio García Méndez conversando con Maribel hace algunos años, sí, pero también tuvo algo de lógica el tema del tutelarismo clásico, ¿no? Claro, por lo menos le interesaba resocializar el tutelarismo clásico. Y en el marco del tutelarismo clásico se da este congreso que hoy recordamos hace 100 años exactamente, ¿no? Entonces hablaba de los comportamientos anormales, de los inadaptados, etc., ¿no? Claro, hoy sería impensable, ¿no? Pero todavía Maranga sigue existiendo. Cuando Maranga se cree dentro de una lógica del tutelarismo clásico como un correccional. Pero hoy hablamos hablamos del modelo de tratamiento diferencial, que hay que trabajar a los chicos por perfiles. Cuando estuvimos con el doctor Mendoza, yo estuve como gerente del Centro Juvenil de Poder Judicial, quisimos destruir Maranga. Buena idea, ¿no? Destruir Maranga, ¿no? Y no se pudo, no sé por qué, no logramos, porque sobre eso se podían hacer 3 marangas con ese dinero en la venta de maranga, donde ibas a poner a cada chico de acuerdo al perfil. O sea, el modelo de tratamiento diferencial te dice, no hay que meter todos al patio 1, patio 2, patio 3, que Corantes lo hizo en una buena reforma. Lucy, acuérdate cómo era Maranga antes de la reforma que se hizo. Pero claro, la reforma ya fue hace más de 20 años, ya no sirve. Entonces, hoy hay que trabajar modelos de perfiles, ¿muy bien? Y finalmente, el último modelo es el de responsabilidad, y con esto, mi estimada, que usted le va a dar un infarto, la veo más blanca que de costumbre, color de la pared. Ya acabo con esto, dame un minuto. O sea, el niño como sujeto de derechos, importante, modelo de responsabilidad.
Sistema de garantías, claro, dio proceso, más o menos, porque todavía se prefiere el internamiento. Claro, en Maranga hoy hay menos chicos. ¿Por qué, Janet? Porque hubo una pandemia y como se iban a morir todos adentro, sacaron a la mitad de Maranga, pero no porque ningún sistema de resocialización, solo una anécdota. Cuando estuve como gerente de centros juveniles, al día siguiente de que asumí ese cargo, fui a Maranga. ¿Y dónde fui? Al departamento psicológico. Y le dije a los psicólogos, bueno, ¿qué tratamientos estamos haciendo? Porque hoy no es una pena que se le da cuando se le aplica una medida socioeducativa de internamiento, sino lo que se busca es la resocialización. Pero para resocializar tienes que aplicar la pedagogía de la ternura, tienes que hacer lo que tú siempre haces. Cuando llegué a Generación la primera vez, allá por los 90, los chicos me abrazaban. ¿Por qué? Porque simplemente no tenían nadie quien los abrace. ¿Te acuerdas? ¿No? Solamente Lucy Borja los abrazaba. ¿De acuerdo? Entonces, esa ausencia, eso no existe. Y cuando tuvimos algunos chicos que trabajaban en la gerencia de centros juveniles, que la anterior gerenta los había puesto allí, que habían estado en Maranga por tema robo agravado y el otro por homicidio, me decía, yo salí de Maranga porque mi mamá iba a verme todos los fines de semana y me había dicho que ella se había roto los pulmones lavando para que yo sea una buena persona y que yo no podía estar ahí. Y el otro chico decía, yo salí de Maranga, profe, porque venía mi novia todos los fines de semana con mi hijito, me decía que mi hijo necesitaba un padre. O sea, ahí nadie se resocializó porque los modelos funcionan, porque los modelos no funcionan. ¿Y qué encontré ese día de la visita? Ese cuadro, ¿no?, donde tú dibujas al hombre y la mujer. Eso se llama macover. Y eso está desde 1960. Cuando entré a transición yo hice eso, y hace muchos años. Y eso no sirve para resocializar. El SAPRI, por ejemplo, hoy te analiza 32 indicadores, estáticos y dinámicos. 32 indicadores. ¿Aplicamos el SAPRI? No. ¿Maranga funciona para socializar? No. ¿Por qué? Porque no va a funcionar, porque tú no puedes tener un patio con 150 chicos para resocializar. Tú has estado ahí y has vivido ahí. Bueno, no has vivido, has estado ahí, conoces perfectamente. Bueno, yo sigo insistiendo, no sé hasta cuándo, ¿no?, que la última ratio es el internamiento. El proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, trabajamos todo el tema vinculado a los SOAS. Pero me da mucha pena decir eso. Íbamos a hacer un SOA en Carabalí. Teníamos el proyecto. Y cuando fuimos, la gente de la comunidad no quería hacer un SOA porque decían, van a traer acá a delincuentes. No, señora, vamos a trabajar a los chicos de Lima Norte que han cometido una infracción menor. Y sus hijos van a poder usar este lugar, una pampa horrorosa. Horrorosa, así va a ser ahí un tema precioso. Un centro precioso. La gente misma se ocupa. Cuando quisimos hacer el tema de hacer nuevos centros juveniles en base al perfil, y fuimos a San Bartolo. Y los vecinos de San Bartolo pusieron el terreno, no queremos un nuevo Maranga porque había un terreno del Poder Judicial donde se iba a hacer un Maranga chiquito, pero para un determinado perfil. Y cuando fuimos a hablar con la gente, nos decía la gente, mándelos a la selva a estos chicos. Entonces la gente se queja de los robos, ¿no? Pero como diría Merton Brett, mataron al policía y no fui yo. Mataron al alcalde y no fui yo. Mataron al párroco y no fui yo. Hoy tocan a mi puerta y es demasiado tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.